cualquier mujer quisiese tener a su lado a lo largo de su vida. Y yo dije, lo he clavado. Era lo que yo quería, un tipo capaz de darle respuesta a Caterina Sforza. Por lo tanto, yo creo que crear esos personajes, crear ese ambiente y que la historia fluya son ingredientes fundamentales para que, en fin, el lector se sienta atraído, atrapado, si se quiere, por lo que se está contando. Hablamos de novela histórica. ¿Qué periodo tiene mayor posibilidad de atraer al lector? ¿Hay algún periodo que se pueda decidir? Yo no me inclinaría por ninguno. Yo creo que hay lectores de novela histórica que dicen, yo soy lector de novela histórica de romanos, por ejemplo, y yo creo que los romanos dan muchísimo juego. Yo nunca he escrito una novela de romanos, por ejemplo. A mí me atrae particularmente nuestro siglo XVII, hacer combinar los nobles altaneros orgullosos con los pícaros, los mesones, el ambiente de esos mesones donde se discuten cosas, donde la gente, a pesar de que es muy pícara, es muy elemental, se habla de vuesa merced, todo eso tiene un atractivo grande. El siglo XIX me parece un siglo apasionante, y desde luego el XVIII todo. Yo creo que una novela histórica bien ambientada en el momento correspondiente, cualquiera puede resultar atractiva, y cualquiera puede convertirse en eso que se llama un bodrio, ¿no? Pero cualquier época histórica. Yo creo que la novela histórica además debe referirse a acontecimientos sobre los cuales tengamos cierta distancia, ¿no? Es decir, escribir novelas históricas sobre acontecimientos muy recientes que todavía levanten pasiones, sentimientos encontrados, a mí me parece que no es lo más recomendable. Estamos asistiendo además, José, en estos últimos años a un boom de series televisivas referenciadas en historia, pues el Ministerio del Tiempo que está ahora, Águila Roja, bueno, una serie de ficciones que se están llevando a la pequeña pantalla. Es difícil hacer una serie que perdure en el tiempo y que logre captar al espectador. Tiene también los mismos ingredientes que el libro, siempre ciñéndose a la realidad y a los hechos reales, ¿no?, que sucedieron en esa época. Yo creo que no. Lo que pasa es que ambientar una serie histórica es muy costoso, cuesta muchísimo dinero. Entonces, si no se parten de grandes presupuestos que permitan ambientar adecuadamente un momento histórico, hace que muchas series históricas se conviertan en un fiasco, ¿no? Yo pienso que recrear una gran batalla en un momento determinado, imagínese por ejemplo la batalla de las Navas de Tolosa, se necesitan miles y miles de extras a los cuales hay que colocarle una indumentaria de la época. Todo eso requiere un gasto grande. Por lo tanto, yo creo que se pueden construir series que se alargan mucho en el tiempo, siempre y cuando haya recursos suficientes para ello. Y el éxito de estas series que tienen un contenido histórico está íntimamente relacionado con el deseo de conocer historia que tiene la gente. A la gente la historia le atrae. Lo que pasa es que los historiadores muchas veces no hemos dado respuesta a lo que la gente quiere. Hemos escrito demasiado para lo que yo he denominado en más de una ocasión la tribu. Es decir, escribir para los propios historiadores, libros muy sesudos, yo qué sé, el diezmo en el alfoz de Sevilla durante el reinado de Alfonso X el Sabio, eso le interesa a 4 docenas de personas, no más. Entonces, divulgar la historia, que no quiere decir vulgarizarla, sino hacerla asequible al gran público, yo creo que los historiadores españoles, ahora ya quizá un poco menos, no hemos sabido hacerlo y acercarle a la gente ese conocimiento por el pasado, ¿no? En la España de los años 70, recién terminada la dictadura franquista, había un enorme deseo de conocer nuestra historia porque había mucha gente que tenía la sensación de que se la habían escamoteado. Es decir, la historia que se contaba en la época del franquismo era una historia ad hoc, una historia, en fin, específicamente organizada para que encajase con los planteamientos ideológicos de lo que era la dictadura, y por lo tanto no se habían abordado de manera adecuada momentos muy importantes de nuestro pasado, ¿no? Bueno, pues yo creo que teníamos la obligación de haberle hecho muy asequible a ese público que demandaba, que estaba enormemente interesado por acercarse a nuestro pasado sin que estuviese o tuviese algunos elementos de manipulación, y no fuimos capaces de hacerlo adecuadamente. Yo creo que en parte, no solo en parte, el éxito de la novela histórica se encuentra ahí, que convierte en atractivo el poder acercarse al conocimiento del pasado. Y yo además defiendo que se puede aprender historia leyendo novelas históricas, buenas novelas históricas, porque no todo
lo que se ha presentado como novela histórica lo es. En ese sentido, mucha gente, por ejemplo, con la serie televisiva Isabel, obviamente tenía su parte de ficción, ¿no? Pero cosechó grandes premios y mucha gente pues, confesó haber dicho, he aprendido quién fue Isabel, quiénes fueron los que le rodearon, ¿no? Y por lo menos conocer un poquito más de nuestra historia, que a lo mejor, pues como bien, ¿no? Decía, una manera también de acercar esa historia a algo un poco que se hace muy tedioso muchas veces a las personas, ¿no? De manera más fácil. Yo creo además que las series televisivas que hagamos nosotros las vamos a hacer sobre nuestra propia historia. Permítaseme la expresión, ya está bien de que los ingleses nos expliquen a nosotros cómo es nuestra historia, que la van a explicar de acuerdo con sus particulares convicciones. Cuando nosotros vemos una película de piratas, los tontos son los españoles, por definición. Los piratas son los héroes que son ingleses. En fin, ha habido muchos piratas en la historia de Inglaterra, bueno, pues ellos son los héroes, ellos son los que salvan a las chicas, ellos son los que tienen unas actitudes honorables, mientras que los españoles son un conjunto de malvados que actúan por intereses bajos, rastreros, etcétera, etcétera. Bueno, ya está bien, ¿no? Y de hecho nosotros tenemos una historia tan extraordinariamente rica, con protagonistas, con personajes tan importantes. Claro, si Hernán Cortés hubiese sido inglés, del conquistador, o Francisco Pizarro, el conquistador del imperio inca, Blas de Leso, si hubiese sido inglés, con la que le dio a los ingleses en Cartagena de Indias, ¿no? Que silenciaron por completo la historia. Es decir, la mayor flota británica derrotada en la historia es la que derrota a Blas de Leso en Cartagena. Los ingleses prohibieron hablar de ello. Lo malo es que también los españoles guardamos silencio sobre ello, y de Blas de Leso apenas la gente sabe nada todavía. Infligió a los británicos la mayor derrota naval de su historia en el siglo XVIII. Bueno, yo creo que hagamos series televisivas sobre nuestra historia que nos permitan acercar esos personajes, esos acontecimientos de nuestro pasado a la gente, contados por nosotros mismos, ¿no? Me parece adecuado. ¿Referentes de novela histórica en nuestro país? Mucho. José Luis Corral, por ejemplo, a mí me parece que es un escritor fantástico. Yo lo he denominado en alguna ocasión el padre de la novela histórica moderna en España. Dicho eso, que me parece una figura, Juan Eslava Galán, Jesús Maeso de la Torre, creo además que la novela histórica española goza de una salud extraordinaria, tan extraordinaria que somos, y me incluyo, traducidos a numerosos países. Yo jamás pensé que me fueran a leer en ruso, o que me fueran a leer en alemán, o en italiano, en francés. Es decir, cuando traducen nuestras novelas de acontecimientos históricos de España, creo que algo estamos haciendo en ese sentido importante, ¿no? Recuerdo que en cierta ocasión me mandaron el original traducido al alemán para que yo lo revisara, de una novela mía, creo que era Los galeones del rey. Me acuerdo que se lo devolví a la editorial, digo, mire, yo de alemán solo sé decir Auf Wiedersehen y Danke, no hay más. Así es que espero que la traductora haya hecho un buen trabajo, era una mujer, haya hecho un buen trabajo, y que los lectores alemanes, en fin, lean lo que yo realmente he escrito. Si José Calvo pudiese ser alguno de sus personajes, ¿cuál elegiría? Hombre, yo creo que hay muchos personajes en los que uno pudiese, pero yo hay un personaje en nuestra historia que siempre me ha fascinado, me ha traído mucho. Escribí sobre él un libro, no una novela, un ensayo, es Juan José de Austria. Juan José de Austria era un hijo bastardo de Felipe IV, hermanastro de Carlos II, que fue la gran ocasión perdida, en fin, de haber solucionado algunos problemas importantes que el país tenía. ¿Y elegir un libro cuesta trabajo? Mucho. Hay una frase ya muy tópica, ¿no? Pero yo la voy a repetir a pesar de que es un topicazo. Los libros son un poco como los hijos, ¿no? Cuando a un padre le preguntan a qué hijo quieren más, es muy difícil decidirse por un hijo, ¿no? A los hijos se les quiere como son. Yo creo que a los libros, a todos, se les tiene aprecio como son. Algunos resisten mejor que otros el paso del tiempo. Cuando uno lee una novela que escribió hace 15 años, puede pensar y decir, uff, tal. A veces la vuelve a leer y dice, oye, qué bien está esto lo escribí yo, se pregunta uno, me parece que está tan bien escrito que me resulta raro que hasta lo escribiera yo, ¿no? O sea que yo no me atrevería. Creo que, por ejemplo, La Dama del Dragón es una buena novela, Sangre en la calle del Turco es una buena novela, creo que también es una buena novela El Gran Capitán, ¿no?
me parece un personaje también extraordinariamente atractivo. Y creo que es una buena novela El espía del rey, que será la próxima novela que salga. Hablando precisamente de lo efímero, las palabras no son efímeras, ¿no? En el arte, pues muchas veces a lo mejor un baile pues sucede en un momento determinado, pasa el tiempo y ha terminado en ese instante. Sin embargo, un libro permanece con los años. Hay veces que ha llegado esa sensación, pero al contrario de decir, ¿cómo pude yo escribir esto? Pero no al bien, sino, sino al mal. Sí, ya lo creo que ocurre. Hay páginas de libros míos que yo hoy, por ejemplo, no las volvería a escribir de ninguna de las maneras, ¿no? Pero bueno, el libro que uno escribe en un momento determinado es consecuencia de muchísimas cosas de ese momento determinado, del estado de ánimo en que el escritor se encuentra en un momento determinado, tal y como ha concebido la historia. Luego ha visto que había otras posibilidades. Mire, yo tenía 2 finales para una novela que se llama Los galeones del rey. Si tuviera que volver a escribirla ahora, cosa que no haría, pero si tuviera que volver a escribirla, yo escogería el final que no escogí cuando decidí escribir la novela. ¿Vamos? Y eso que puse un final, en fin, atractivo, me escribieron muchos lectores diciendo, ¿es verdad que todos estos papeles estaban en un arca que le dejó a usted su abuela y tal, y donde venía la historia medio contada y que usted la ha convertido en libro? Era mentira, pero bueno, lo conté con tal verosimilitud que la gente me preguntaba si era verdad, ¿no? ¿Y con qué sensación se queda uno cuando termina un libro? Yo creo que son sensaciones encontradas. Hay un momento en que uno respira y dice, bueno, por fin esto se ha terminado, como decían los clásicos latinos, finis coronat opus, el final corona la obra, ¿no? Es decir, hay una sensación de alivio, ya está terminado. El oficio de escritor es duro, aunque no lo parezca, esto de sentarse es duro. Por otro lado, a ese alivio se suma la satisfacción y luego ya queda un poco la inquietud, ¿no? La inquietud en el sentido de decir, bueno, ¿cómo acogerán los lectores esto que yo he escrito? Que a mí me puede parecer muy interesante, muy atractivo, pero luego a lo mejor a los lectores no les interesa tanto como yo estoy pensando. Por lo tanto, digo que hay sensaciones encontradas, ¿no? Pero hay una sensación de alivio, con toda seguridad, decir, he terminado. Es como quien ha tenido que hacer una obra, un esfuerzo, y lo ha concluido. ¿Y veremos la biografía de José Calvo en la estantería de la librería? Yo creo que no. Creo que no. El otro día escribí una columna en ABC sobre las memorias, y hoy cualquiera escribe memorias, y decía en la columna, imagínense, hasta a mí me las han pedido. Es decir, hubo una editorial que me dijo, ¿por qué no escribes sus memorias? Se las publicamos y tal. Yo creo que las memorias son para la gente que tiene que contar cosas muy interesantes, ¿no? Y hoy cualquiera escribe memorias, supongo porque se considera tan importante y con cosas interesantes como para que el mundo tenga que leerlas. Hombre, y cosas interesantes y gente importante en cada generación hay unos cuantos nada más, ¿no? Unos cuantos nada más. ¿A quién dedicó su primer libro? Pues yo creo que no se lo dediqué a nadie, pero yo he dedicado, todos mis libros siempre están dedicados a Cristina, a mi mujer, ¿no? Luego algunos se lo he dedicado a mis nietos. Para mí fue una sensación espectacular convertirme en abuelo, cosa que me producía en un primer momento cierto rechazo. Eso de ser abuelo significaba cruzar una barrera, entrar en una determinada edad, y sin embargo cuando luego vi a los mellizos, yo tengo nietos que son mellizos, los vi, me pareció algo tan maravilloso que el Gran Capitán está dedicado a Mario y Alonso. Tengo incluso una pequeña anécdota. Le dije al director de ABC, cuando nacieron mis nietos, que quería dedicarle una columna, lo que para mí significaba ser abuelo. Digo, mira, nada de una columna racional, nada de una columna muy pensada, sesuda, si quieres, sino puro sentimiento. Me hizo así, digo, oye, que no te estoy pidiendo permiso, que te estoy diciendo que lo voy a hacer. Bueno, yo escribí una columna que se titulaba Ser abuelos. A los 3 o 4 días me llama el director de ABC y me dice, oye, escribe de vez en cuando esto, se nos ha medio colapsado la página web del periódico de gente diciéndonos, esto es lo que yo quería decir cuando fui abuelo, pero no sabía decirlo, tal, este hombre ha puesto palabras a lo que eran mis sentimientos, tal. Bueno, pues le dediqué esa columna a Mario y Alonso, que es como se llaman mis nietos. ¿Qué es lo más satisfactorio de ser escritor? Saber que hay gente que lo que tú estás... Yo escribo mucho en la cocina de mi casa. Aquí tengo un despacho, un buen despacho, pero escribo mucho en la cocina, en la mesa de la cocina, coloco mi ordenador y me pongo allí.
y muchas veces estoy pensando, ¿quién puede leer esto? Y a veces pienso, bueno, pues quizás le ayude a una persona que está en la cama de un hospital, en fin, a hacerle menos penoso el tiempo que está allí, a un tipo que se tiene que levantar temprano y va en el metro leyendo y va leyendo un libro tuyo, o alguien que está tumbado en la playa, descansando en vacaciones, o alguien que no duerme, que tiene insomnio, ¿no? Y que le ayudas a pasar la noche. Yo pienso, y eso es satisfactorio, ¿no? Hombre, como lo es también el encontrarte en el metro de Madrid a un tipo o a una señora que va leyendo una novela tuya. En cierta ocasión le dije a una señora que iba leyendo, digo, ¿sabe usted que se ha escrito el libro yo? Lo he leído yo, y me dijo, anda ya, punto, ya no hubo más conversación. ¿Un libro clave en su vida? Hombre, yo tengo algunos libros de historia que me marcaron como historiador, ¿no? Creo que son libros, por ejemplo, el libro que escribió Fernán Brodel sobre el Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, a mí me enseñó un modo de poder contar la historia, de poder investigar la historia que no conocíamos en aquel momento, ¿no? Algún libro de don Antonio Domínguez Ortiz, por ejemplo, que yo lo considero uno de los grandes maestros de la historiografía española, ¿no? Una personalidad, en fin, extraordinaria. Algún libro suyo como La España de los Austrias, a mí me pareció un libro fantástico que me abrió muchísimas perspectivas a la hora de... Y luego ha habido algunas novelas que, en fin, me han interesado particularmente, me atrajo mucho. Yo tendría entonces como 25 años, una cosa así. El nombre de la rosa de Umberto Eco, creo que era una combinación de novela histórica, de novela de intriga, casi policía, casi se quiere. Guillermo de Baskerville es una especie de investigador que con su ayudante Adso, un poco el Sherlock Holmes y Watson, en una abadía medieval, ¿no? Y luego la profundidad, en fin, de pensamiento que tiene la novela de Umberto Eco, me pareció fantástica. Me gustó mucho, por ejemplo, de cómo se es capaz de recrear un tiempo una novela de Mujica Lainez que se llama Bomarzo, ¿no? Sobre un bosque que hay en las afueras de Roma, donde lo ambientan la Italia del Renacimiento. Son novelas que a mí me han atraído mucho. Me llamó mucho la atención, antes decía que un referente de la novela histórica en España es José Luis Corral, ¿no? Yo leí El Cid de José Luis Corral, me parece una novela fantástica, ¿no? Y creo que el final de esa novela es de lo mejor que se ha escrito en las últimas décadas en España, cómo está rematada esa novela, ¿no? El espía del rey, la última novela de José Calvo Pollato, ¿qué es lo que nos va a contar? Pues una novela en la que me va a permitir que yo le diga que me he divertido muchísimo. Antes me refería a esa actitud de los ingleses que han tenido con respecto... En el mundo hay 3 o 4 grandes culturas, no hay más. Una es la anglosajona, otra es la nuestra, la china, quizá la hindú y poco más. Es decir, Alemania no puede hablar de ser... es decir, ¿dónde se habla alemán? En Alemania. ¿Pero dónde se habla español? En 30 países del mundo, como lengua. Es lo que le ocurre también, es decir, somos los portadores de una cultura, y eso los anglosajones lo tienen tan claro que saben que hay un choque entre la cultura. Fíjese lo que ha hecho Trump, luego ha vuelto, como decimos aquí, a por gente, eliminar la página en español de la Casa Blanca, luego han tenido que volver a... Ahí hay un choque muy fuerte entre la cultura anglosajona y la cultura hispana, la cultura española. Los ingleses siempre han tratado de minusvalorar nuestro paso por la historia, ¿no? Como pueblo. Yo me he divertido mucho porque es una novela en la que un marino español muy importante, un marino ilustrado, es el que mide el arco del meridiano y demuestra que la Tierra es redonda pero no es una esfera perfecta. Eso lo demuestra un científico español, un marino español que se llama Jorge Juan. Jorge Juan tiene una misión muy especial en Inglaterra, espiando a los ingleses, en definitiva, se la juega. Bueno, pues yo he disfrutado mucho escribiendo como histórico, como Jorge Juan se la juega a los ingleses, el espía del rey. Antes de irnos de este maravilloso lugar, que daría para perderse viendo libros, hay muchos búhos. ¿Qué significan los búhos en la vida de José Calvo? ¿Es una afición...? Sí, colecciono búhos, yo no sé, creo que tengo sobre 700, una cosa así, no los tengo contados, pero muchos amigos ya me lo traen, van de viaje, me traen un búho, algunos tienen historias curiosas, algunos de los que hay aquí. Empezó de una manera muy casual, con un amigo mío militante del Partido Comunista en principios de los años 70, tenía un bar, yo estaba en el bar y le dije, oye,